Muy bien, vamos a ver el procesamiento de señales industriales. Vamos a ver pues algunas terminologías con respecto a los conceptos básicos de señales y sistemas, y posteriormente pues vamos a ver el procesamiento de las señales. Y bueno, vamos a empezar con la primera definición. ¿Qué es una señal? Una señal en instrumentación pues es una salida o información pues que va a emanar de un instrumento y que cuya información pues va a ser representativa o va a estar representada con un valor y que posteriormente va a ser cuantificado. También pues es una variable física que contiene información sobre la naturaleza, el comportamiento de algún fenómeno físico o un proceso creado por el ser humano. También pues las señales pueden representarse mediante una función de una o varias variables y pues estas se procesan y se transforman a través de sistemas. Y bueno, vamos a ver dos conceptos, que es el tiempo continuo y el tiempo discreto. Cuando hablamos del tiempo continuo, pues la variable independiente va a ser continua y entonces pues estas señales están definidas para una sucesión continua de valores de la variable independiente, como lo podemos observar gráficamente. Y bueno, por otra parte, las señales de tiempo discreto, pues estas solo están definidas en tiempos discretos. Es decir, que en consecuencia para estas señales, la variable independiente pues toma solo un conjunto de valores discretos, como podemos observar gráficamente en el tiempo continuo y el tiempo discreto. Vamos a ver los tipos de señales. Vamos a empezar con la señal eléctrica. Una señal eléctrica pues es un tipo de señal generada por algún fenómeno electromagnético y pues estas pequeñas señales pueden ser de dos tipos: analógicas, es decir, si varían de forma continua en el tiempo, o digitales, si varían de forma discreta, esto con parámetros que representan saltos de un valor al siguiente, por ejemplo, los valores binarios 0 y 1. Aquí hay que recordar igual cuando hablamos de valores discretos y continuos, lo que vimos en estadística. Y bueno, también una señal eléctrica puede definirse de dos maneras. Número 1, como la diferencia de potencial o tensión entre dos puntos cargados eléctricamente en el transcurrir del tiempo. O número 2, la variación de la corriente en el transcurrir del tiempo en analizar la corriente que pasa por un conductor. Y bueno, la señal eléctrica puede generarse artificialmente por un circuito electrónico, es decir, un oscilador. Sin embargo, en la mayoría de las aplicaciones prácticas, la señal eléctrica pues representa la variación de otra magnitud física en el transcurrir del tiempo y esta pues es convertida en electricidad por un transductor y se considera como señal a la información útil para el circuito. Pero pues también puede ocurrir que obtengamos cualquier información que sea indeseada o inútil o que sea dañina y que esta pues tal vez ha sido introducida involuntariamente en el sistema y a esto pues se le considera como ruido. Y bueno, por ejemplo, un amplificador de sonido, en pues la persona habla en un micrófono y que es el transductor. El micrófono pues convierte las ondas sonoras en una tensión variable que puede ser medida entre los hilos del micrófono
y esta variación en la tensión que corresponde exactamente a la frecuencia de oscilación de las ondas sonoras emitidas y que es la señal pues eléctrica pura. Y como podemos ver, las señales pues se transmiten a través de las ondas. Y bueno, tenemos también a la señal analógica, pues es un tipo de señal que es generada por algún tipo de fenómeno electromagnético, al igual que la señal eléctrica, y que es representada por una función matemática continua en la que pues su variable y su amplitud y periodo pues están representados por un dato de información, esto en función del tiempo, y algunas magnitudes físicas comúnmente pues son portadoras de una señal de este tipo y que son eléctricas, como lo es la intensidad, la tensión y la potencia, pero pues también pueden ser hidráulicas como la presión y térmicas como la temperatura. Y pues en la naturaleza encontramos el conjunto de señales que percibimos que son analógicas, así como lo es la luz, el sonido, la energía, y que son señales que tienen una variación continua y que incluso pues la descomposición de la luz en el arco iris que vemos cómo se realiza de una forma suave y continua. Y aquí podemos ver cómo cómo es representado gráficamente una señal analógica, y aquí podemos observar gráficamente una señal digital. Y bueno, básicamente la señal digital pues es un tipo de señal en que cada signo que codifica el contenido de la misma pues puede ser analizado en términos de algunas magnitudes que representan valores discretos en lugar de valores dentro de un cierto rango. Un ejemplo pues es el interruptor de la luz, que solo puede tomar dos valores o estados, ya sea un estado abierto o cerrado. O lo mismo pasa con una lámpara, que puede estar encendida o apagada. Y bueno, los sistemas digitales, como por ejemplo el ordenador, pues usan la lógica de dos estados representados por dos niveles de tensión, ya sea eléctrico, uno alto y otro bajo. Y bueno, estos dichos estados se sustituyen por ceros y unos, lo que facilita la aplicación de la lógica y la aritmética binaria, que ahorita lo vamos a ver cuando hablamos de la codificación. Y bueno, si el nivel es alto, pues se representa por un 1, o si el nivel es bajo, representado pues por un 0. Entonces pues se habla de una lógica positiva en el caso contrario de la lógica negativa. Y bueno, continuamos. Otro concepto pues es la información. Este pues es el conocimiento de algo desconocido o inesperado. El mensaje pues es la manifestación física de la información, y si esta pues toma forma eléctrica se va a denominar señal. Y finalmente el sistema, que hemos estado hablando de un sistema, pues es la interconexión de dispositivos o de circuitos, que lo vamos a llamar subsistemas, estos que efectúan algún tipo de operación sobre la señal. Por ejemplo, pues un televisor o una red inalámbrica. Y bueno, como ejemplo de estos conceptos, en la siguiente imagen podemos observar la representación de la estructura general de un sistema de comunicaciones y sus elementos básicos, siguiendo el modelo propuesto por Shannon a finales de los años 40. Y bueno, la fuente proporciona un mensaje de entrada a partir de cualquier magnitud física, esta ya sea presión, la velocidad de un disco, etc. Y bueno, este mensaje normalmente está en formato no eléctrico y es convertido en una onda de tensión o de corriente mediante un transductor, y a la salida del sistema se efectúan las operaciones inversas hasta que la información pues llega al destinatario. Y dentro del bloque que se ha denominado sistema,
pues se halla un emisor, un canal y un receptor. Y bueno, básicamente el emisor pues es el transmisor, y pues este tiene la función de adaptar la señal de entrada al medio físico, es decir, al canal, y esto buscando pues la fidelidad, es decir, la semejanza entre la información recibida y la transmitida, y también pues la fiabilidad, que es la probabilidad de que la comunicación pues tenga un cierto índice de confianza. Y pues el medio físico de transmisión puede tener características muy distintas, es decir, como cables, guías de ondas, fibra óptica o la atmósfera. Y bueno, ahorita vamos a ver que los procesamientos de señales industriales pues presentan algunos problemas.